inconversos. Los cristianos tenemos recursos que los inconversos no tienen y lo manifestamos de una manera más espiritual y distinta. Pero la realidad es que todo hombre tiene la habilidad de observar, comprender y discernir sobre una situación. Y claro está, ser diligentes en nuestra responsabilidad. En realidad debemos investigar, mirar las perspectivas, aplicar la lógica, formular ideas. Dios no quiere que hagamos a un lado la planificación. Dios no nos está diciendo que cierres los ojos, te tapes los oídos y tome ciegamente y sordamente cualquier decisión. No es esa la idea. Él nos creó con voluntad y con un cerebro para pensar. Ahora Él quiere que nosotros, en medio de nuestra capacidad para analizar lo que nos ocurre, le demos a Él la mayor prioridad, confiando en Él. Hagamos que la confianza en el carácter, el poder, los planes y la fidelidad de Dios sea el fundamento de nuestras decisiones. Y por supuesto que usemos buen juicio. Pero Él dice, no te apoyes en tu prudencia humana. De hecho, emplea la palabra propia. No te apoyes en tu propia prudencia. No apoyarte en tu propia prudencia significa que tu prioridad inicial no será tu perspectiva limitada. Miren, aunque tenemos, como dije, la capacidad para comprender, observar, comprender, discernir y entonces formar una decisión, nuestras capacidades son limitadas. Estamos en una perspectiva limitada, en el aquí y en el ahora. Y por muy buenas intenciones que tengamos y por mucho que pensemos y analicemos, siempre nos vamos a quedar cortos. La palabra apoyarse es figurativa y quiere dar a entender la persona que está dependiendo de algo. Por ejemplo, una persona puede apoyarse en un bastón, en una pared o en otra persona para no caerse. En el caso del texto, la idea es tener una confianza total en Dios y no depender de nuestra propia inteligencia, de nuestras capacidades, de nuestras actitudes o habilidades para no caernos. Confiar en Él, porque Él es la única verdadera seguridad. Dice Proverbios capítulo 28, verso 26, Proverbios 28, 26, el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Le puedo dar la fórmula para tener un día sumamente agotador, frustrante. ¿Saben cuál es? Intente resolver sus problemas utilizando solamente su perspectiva limitada, o sea, su propia prudencia, su propia capacidad de análisis, sus pensamientos, sus habilidades, y no consulte a Dios. Va a tener un gran día, agotador, frustrante, y al final caerás vencido. Piensa en todas las posibilidades para resolver tu situación. Cuando te des cuenta de que no funcionan, intenta nuevamente tomar otra dirección humana. En poco tiempo te darás cuenta que ya no tienes más ideas ni energía. Por eso es que si no confías en Dios, la única opción que nos queda es preocuparnos. Y es una mala opción. Ya vimos la parte, el factor negativo. No te apoyes en tu propia prudencia. Si te apoyas en tu propia prudencia, vas a fallar. Te vas a equivocar. Nuestras habilidades humanas están limitadas. Ahora el factor positivo. Reconoce en todos tus caminos. ¿A quién? A Dios. Reconocer corresponde a un término hebreo muy sencillo que significa saber.
Esta clase de conocimiento tiene que ver con una experiencia personal. De hecho, los escritores hebreos utilizaron esta palabra, este término, como un eufemismo de las relaciones sexuales entre un hombre y su esposa. O sea, cuando se expresa para decir conocer, muchas veces se usa en este contexto. Es el caso de José, que no conoció a María hasta que no dio a luz a su hijo, ¿verdad? No está hablando de conocerle en el sentido de que la vio por primera vez, sino que tuvo relaciones con ella. También el conocimiento de Dios acerca de nosotros es total, y Él quiere que nosotros lo conozcamos a Él de la misma forma. Nos va dando a través de su palabra revelación de su carácter. La Biblia nos dice que en lugar de apoyarnos en nuestras muletas humanas, las muletas de nuestras propias habilidades, reconozcamos a Dios, su carácter, sus valores, sus atributos y su plan. Miren, hermanos, en la medida en que estudiamos la Biblia y conocemos a Dios, más fácil se nos hace confiar en Él, porque se nos revela como Él es. Y cuando usted abre la Biblia y lee sus manifestaciones y su manera de actuar y sus milagros, uno dice, lo hizo y lo puede volver a hacer. Ese es mi Dios, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. La palabra hebrea derek, que es la que se emplea para camino. La palabra dice reconócelo, pero dice en todos tus caminos. En sentido figurado se refiere a las elecciones que tomamos y a aquellas experiencias que encontramos a través de la vida. Dios nos dice, reconózcanme en todas sus decisiones y circunstancias. Qué bueno sería si antes de tomar una decisión o analizar algo que nos está ocurriendo, pensáramos en Dios y en el Señor. Yo estoy seguro que actuaríamos de una manera distinta. Es más, derek puede significar también un camino característico, como lo enseña Proverbios en el capítulo 30, versos 18 y 19. Tres cosas me son ocultas, aún tampoco sé la cuarta: el rastro del águila en el aire, el rastro de la culebra sobre la peña, el rastro de la nave en medio del mar y el rastro del hombre en la doncella. Aquí está hablando de cuatro tipos de rastros, o sea, de caminos característicos. La palabra terer habla sobre esto. Ahora, reconocer a Dios y hacer las cosas a su manera no significa que nosotros debamos sacrificar nuestra singularidad o conformarnos a una manera específica de vivir. En otras palabras, no tenemos por qué utilizar la misma ropa que los demás, vivir como viven nuestros vecinos, entretenernos de la misma forma que lo hacen ellos, ni mantenernos en cierta estructura, nada de eso. Dios quiere que mantengamos nuestra singularidad. Dios quiere que mantengamos nuestra personalidad. Ahora, en medio de nuestros caminos, Él quiere que nosotros seamos capaces de reconocerlo, de tomarle en cuenta. Fíjense que dice, reconócelo en todos tus caminos. Consulta a Dios, piensa en Él, recuerda lo que enseña. Hermanos, la palabra nos enseña a escapar de esta trampa que se llama preocupación. 3 mandatos nos deja el Señor. Tenemos la responsabilidad de confiar en Él. Tenemos la responsabilidad de no apoyarnos en nuestras propias habilidades, en nuestras propias capacidades, en nuestra propia prudencia. Y en tercer lugar, tenemos la responsabilidad de reconocerlo en todos nuestros caminos. Y Dios dice, yo enderezaré
tus veredas. Aquí dice el sabio, y Él enderezará tus veredas. Este cuarto verbo, enderezar, es parte de una declaración de la promesa de Dios. Su parte del trato es que cuando confiamos en Él, en vez de confiar en nuestra propia opinión o perspectiva, que la mayoría de las veces está equivocada, Él promete enderezar nuestra vereda. Y aquí la imagen representa una práctica antigua en la construcción de caminos. En esos tiempos, para crear una senda, había que quitar obstáculos, tapar hoyos, aplanar montículos sobre superficies montañosas o irregulares. De manera figurativa, la frase puede significar facilitar el progreso, hacer realidad los planes. Es como si Dios dijera: yo voy a facilitar tu progreso, yo voy a hacer realidad esos planes. En tanto que confiemos en Dios y profundicemos nuestra relación personal de conocimiento con Él, Dios facilita el progreso en la vida, nos ayuda a seguir adelante en la senda que nos hemos trazado, por cuanto Él nos guía. El Salmo 139 dice la palabra, verso 16: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Aquí nos habla de un propósito de Dios para nuestra vida, aún antes de nacer. Muchas veces esos caminos en los que andamos son parte del plan de Dios. Si le consultamos, el Señor dará su bendición. Habrá progreso, podrán salir adelante, si son su voluntad. Si no son su voluntad, el Señor también nos lo va a revelar. Ahora, para terminar, me gustaría armar todas estas partes que hemos estado meditando en estos versículos y decirlos de una manera diferente, una especie de paráfrasis ampliada. Ahí se las dejo. Ríndete completamente al Señor. Entrega todas tus necesidades presentes y futuras a tu Dios y Salvador. Encuentra en Él seguridad y tranquilidad. Haz esto sinceramente y con toda tu voluntad. Para lograrlo, no debes depender de las muletas del racionalismo humano. Más bien, estudia al Señor, aprende de su carácter, descubre sus planes para ti y los demás. Asómbrate de su amor y del cuidado que Él tiene por ti en cada una de tus circunstancias. Una vez que Él tenga el control completo de tu vida, Dios hará que tus caminos se enderecen y quitará tus obstáculos. Amados hermanos, estos versículos nos hablan con toda claridad acerca de la confianza en Dios sin reserva. Y esa es la clave para poder vencer todo tipo de preocupación. Hay cargas en tu vida, cosas que te quitan el sueño. Quizás estás aquí y todavía las preocupaciones no te dejan atender bien. Toma estos versos y aplícalos en tu vida y podrás probar la realidad de que Dios es real. Que el Señor nos bendiga. Amén.